Hola, ¿qué tal? Pues ya es viernes, ya vamos a este fin de semana rico que todos debemos de disfrutar, pero no sin antes con temas tan interesantes como los que tenemos el día de hoy, siendo ya las 12:04. Mi nombre es Vanessa Rascón y me encuentro en presencia, con la presencia grata de la nutrióloga Karina Valcorta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Karina. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? Muy estás? buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues es de mucha emoción estar aquí con ustedes para compartir temas sobre nutrición. ¿De qué vamos a hablar ahora? Porque creo que hay temas importantes, ¿no? Que debemos de tratar acerca de la nutrición. Y ahora más que ya los pequeñitines entran a clases, ¿no? Entran a clases. Fíjate que habíamos comentado en programas anteriores que les debíamos ahí un temita a las amas de casa en cuestión de manejo higiénico de alimentos. A veces este tema es nada más muy utilizado en los comedores industriales, en donde se manejan obviamente cantidades de alimentos muy grandes para mucha gente y evitar que vaya a haber alguna intoxicación por los mismos alimentos. Pero también en casa hay reglas muy básicas que debemos de tener y que a veces no las hacemos. Claro. También para prevenir a los mismos miembros de nuestra casa de alguna cuestión, de alguna infección gastrointestinal o de alguna enfermedad como salmonelosis, que ahora ya viene el tiempo de verano, ya viene primavera y todo eso, entonces ya viene más el calorcito y empezamos a consumir alimentos en nuestra casa que si no les damos muchas veces el trato adecuado nos pueden contaminar nuestros alimentos y causar alguna enfermedad gastrointestinal. ¿Qué te parece, Karina, si les recordamos los teléfonos a la gente aquí del programa para que cuando vayan saliendo las preguntas o dudas acerca de este tema que vamos a tratar, que yo creo que es de suma importancia, ¿no? Porque todo el mundo, como dices tú, ya viene el tiempo de calor y empiezan las enfermedades del estómago a todo lo que dan, ¿no? Claro que recordamos, sí. El teléfono en cabina es 433-2659 para que nos marquen y nos digan todas las dudas que tengan acerca de este tema. Sí, así es. Bueno, pues vamos a empezar con algo muy básico y es un error así como a veces muy común en la cocina, ¿sí? En la cocina a veces nosotros empezamos a picar nuestros alimentos, tenemos nuestra tabla de picar y muchas veces esta tabla de picar todavía utilizamos de madera, ¿sí? Yo les recomiendo mucho a lo que vienen siendo las amas de casa que cambiemos esas tablas donde picamos nuestros alimentos, que las cambiemos a algún material como el poliuretano, que es como ya como plástico. Ya las tablas así, esas blancas o no sé qué, ya vienen de plástico. Perdón, porque muchas veces en las tablas de madera, la madera es porosa y entonces si no desinfectamos continuamente, o sea, casi diario, y si no lavamos bien esa tabla, en esos poros se van quedando restos de alimentos y entonces ahí se van creciendo bacterias. Entonces es muy importante que cambiemos nuestras tablas. Incluso todos los restaurantes por normatividad deben de tener de este tipo de tablas y ya no utilizar de madera. ¿Sí? Oye, qué interesante porque muchas veces siempre guardamos la tabla de madera, ¿no? Sí, es típico ahí en la casa, ¿no? Sí. Siempre tiene uno la tabla de madera y no, la verdad yo no sabía lo que me acabas, o sea, lo que nos acabas de decir. No, sí, y de hecho casi que heredamos la tabla de madera de la abuelita. Sí, No, de hace 1000 años, ¿no? así Yo ya creo sea que mi mamá nomás la un tiene pedazo. desde que se casó, yo creo la tiene ahí, o de esas de que hacemos en el kinder el 10 de mayo y ahí está la tabla, ¿no? No, de hecho así es, así es. Entonces, yo sí les hago mucho esa recomendación por esta cuestión, para que no se queden restos de comida en esos poros, por más que la lavemos bien y todo, son microorganismos que muchas veces a la vista no los podemos ver. Entonces, yo les recomiendo también ya en su tabla de plástico de poliuretano, ¿sí? Que a la hora, por ejemplo, si voy a hacer, no sé, un caldito de verduras, si voy a hacer un pollito o carne, ¿sí? Algún guisadito de carne. Primero piquemos en la tabla, ya sea lo que usted quiera, primero la carne o primero las verduras. Pero cada vez que vayamos a cambiar de un tipo de alimento, es importante que la lavemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la carne cruda, si yo pico la carne para hacer la picadita de res, y esa carne cruda trae algún mal manejo previo yo cuando la adquirí, puede dejarme contaminada mi tabla y entonces de repente yo en esa misma tabla sin enjuagarla pongo las verduras y entonces ya también las contaminé. Ah, ok, ¿Sí perfecto, me explico? Eso sí, se sí. llama, es un término que se llama contaminación cruzada, ¿sí? Entonces, aunque digamos, ay, sí, esta como es exagerada o lo que sea, pero sí es muy importante, porque a veces si yo adquiero un pollo que está en mal estado con salmonela, lo pico en la tabla,
Y luego entonces pico ahí también las verduras o algunas otras cosas que voy a hacer que no van a llevar cocción, a lo mejor un pico de gallo. Entonces ya contaminan esos alimentos con salmonela y entonces puede hacerse un revoltijo ahí muy fuerte para la familia. Oye, fíjate que qué importante, ¿no? Porque somos típicos de que picamos todo y ya ahí va, ¿no? Luego lo mandamos de la tabla al sartén y ya va contaminado, como dices tú, ¿no? O sea, no estamos previniendo a lo mejor ya la enfermedad. Sí, entonces voy a picar primero la carne. Si no tengo otra tabla, lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería que tuviéramos dos tablas, una para verduras y una para carnes. Pero si no lo podemos tener, entonces pico mi carne, le doy una buena lavada y entonces pues ya hago todo lo de picar las verduras. Bueno, aquí ya que estamos hablando de verduras y del caldo y de la carne, es verdad que tenemos que cocer aparte la carne y aparte las verduras para que no pierdan pues las proteínas, lo que es las verduras. No, el problema ahí muchas veces de las verduras es que hay algunas vitaminas que se van o propiedades que se van al agua, ¿sí? Okay. Pero en un caldo de verduras tú te comes el caldito y te comes las verduras, entonces no te entra problema. Cuando vamos a hacer, no sé, un puré para los bebés, por ejemplo, que estamos dándoles algún tipo de puré para que empiecen a probar las verduras y todo, es importante que si hagamos la cocción de las verduras al vapor para que ahí se queden sus propiedades y no se vayan al agua. Ok, sí, porque a mí me decían, no, es que tienes que separar la carne de res, por ejemplo, cuando vas a cocer el caldo, las verduras y el caldo. No, y de hecho, pues el caldito de pollo, de hecho cuando uno está enfermo es fabuloso, ¿no? O sea, ahí en el caldito se quedan lo que se va de las verduras hacia el agua, ahí se queda y nos ayuda muchísimo para ciertas enfermedades. Entonces la opción es la tabla. La tabla que no sea de madera, que sea de plástico, que es un material que se llama poliuretano, y entonces cuando piquemos verduras o frutas, ya si vamos a picar carne cruda o alguna otra cuestión, la lavemos antes de hacer picar más en esa tabla, para que no vaya a haber contaminación cruzada. Bueno, Karina, y ahora que ya están los chiquines de regreso a clases, volvemos con esto de la comida chatarra en las escuelas. ¿Tú qué les dirías a las mamás para que les pongan un buen refrigerio, tal vez? Pues yo creo que un buen refrigerio podemos poner un sándwich, sí, podemos poner un sándwich utilizando pan integral. El pan integral les va a dar un aporte de fibra muy importante para la cuestión de la digestión, no tanto porque tenga menos calorías, sino porque les da un aporte de fibra y ciertos minerales que les pueden ayudar a su crecimiento. Les podemos poner un sándwich, les podemos poner las frutas de temporada, yo creo que nos podemos auxiliar de ellas muchísimo. En verano tenemos pepino, jícama, tenemos muchísimas verduras y frutas que podemos utilizar con limoncito y chilito, ¿sí? Y ahorita en invierno, bueno, pues todavía está buena la naranja, ya son los últimos destellos de la guayaba, todavía tenemos a la manzana que nos podemos ayudar muchísimo de ellas. Podemos utilizar también gelatinas, agregándoles fruta picadita, esas gelatinas antes de ponerlas en el refrigerador. A lo mejor compro una gelatina de durazno y le pico unos trozos de durazno y la meto al refrigerador y eso se puede ir, mijo. Incluso podemos hacerles burritos, ¿sí? Pero un burrito a lo mejor con frijolitos hechos en casa, tortilla de harina integral y cuidar que sus frijoles no tengan tanto aceite. Eso es muy importante porque los frijoles son sumamente nutritivos. El problema es que nosotros les ponemos demasiado aceite y los echamos a perder. Y más el queso todavía, ¿no? Y más el queso y ahora sí que en cuestiones, si lo que queremos es cuidar el consumo de grasas en nuestros hijos y en nosotros, pues no hay que ponerles tanto aceite. Pues qué interesante, ¿no? Porque ahorita pues todo el mundo está con eso de que en la escuela pues no les vendan las papitas, no les vendan el frutzi, o sea, no les vendan cosas que realmente les hagan mal, pero pues si tenemos todo esto en casa, pues creo que es fácil y sencillo, ¿no? Rápido. ¿Cuánto te puede llevar a hacerte un sándwich en la mañana? Pues si mucho, 7 minutos. Fácil, ¿no? O sí. sea, o ponerle, no sé, ahí su manzana, sus pepinos, como dices tú, su jícama, es Incluso rápido. En el mismo sándwich le podemos poner zanahoria rallada al sándwich, haga la prueba. Usted pone su panecito, le pone su mayonesita, le pone su salchicha o su jamón y luego póngale tantita lechuga, ráyele con el rallador de queso, ráyele así su zanahoria, incluso le puede rallar pepino, ¿sí? Y le ponemos la otra tapita y ya está ahí la verdura y está colorido aparte el sándwich porque por ahí tiene zanahoria, le da totalmente otra vista y ya no es que se lleve aparte la verdura y el sándwich, sino ya va todo en el mismo sándwich.
Oye, Karina, y para esos niños que realmente no les entra para nada las verduras, ¿cómo le pueden dar? O sea, un consejo para las mamás que dicen, es que mi hijo de plano, no le entran las verduras. ¿Me lo contestas después del corte? Así es. Hay que anunciar también la página, que nos estamos viendo en la página para que a ver si te están oyendo.